Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Espero haberlos encontrado de su agrado y si aún no lo han estado o están en proceso de ello, espero que mejore. Hoy les traigo un nuevo audio que les voy a enseñar qué representa el sol en las casas del zodiaco. ¿Qué significa de las casas del zodiaco? De la casa 1 hasta la casa 12, que sería la última casa, cierre de ciclo, cierre de ruleta, la casa de Piscis. Luego de haber aclarado eso, sin más preámbulos, iremos a las conjunciones de Sol Aries en sus diversas casas. Sol Aries en casa 1. ¿Qué representa Sol Aries en casa 1? O la pregunta más bien sería, ¿a qué clases de desafíos o qué clase de aprendizaje vivirá Sol Aries en casa 1? Sol Aries en casa 1 es el único Sol a comparación de todos los solares que tendrá que cumplir 100% el rol de Aries. ¿Eso qué significa? Tendrá que aprender a desarrollar una personalidad a prueba de balas. Tendrá que forjar carisma. Tendrá que forjar optimismo. Tendrá que forjar y cultivar un amor propio contundente, un amor propio que diga, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de todo lo que yo he hecho yo en mi vida. Algo bien cardinal, porque hay que recordar que se encuentra en casa uno. Entonces, cardinal más cardinal, ¿cuánto es? No va a ser mutable, sino va a ser algo bien definido dentro de lo que es la definición de cardinal, de la cualidad cardinal. ¿Eso qué significa? Que este individuo o tu personita que si tienes este aspecto solares en casa uno significa que vienes a esta vida a desarrollar en pocas palabras carisma, a desarrollar una personalidad a prueba de balas, a desarrollar ideales que no sean tan fáciles de romper y que sean ideales verídicos, que vayan con la verdad de frente. Así que eso sería Sol Aries en casa uno. Así que vayamos a Sol Aries en casa 2, que sería respectiva de Tauro. Sol Aries en casa 2. ¿Qué quiere decirnos Sol Aries en casa 2? ¿Qué quiere decirnos este aspecto? Sencillamente, este individuo, este ariano o esta ariana viene a desarrollar intelecto, habilidades y talentos. También viene a desarrollar credibilidad. ¿A qué me refiero con credibilidad? Que Ariano o Ariana que tenga este aspecto en tu vida lamentablemente no solamente bastará en convencer a los demás en que tú estás seguro o segura. Porque algo que normalmente se ha ganado la fama de Aries es que muchas veces creen en cosas que no siempre son reales o no siempre son creíbles a nivel realismo, a nivel tierra. Y siempre se terminan creyendo si termina sucediendo o no termina sucediendo. O sea, si se arriesga o no. Entonces, si tienes este aspecto, uno dirá, bueno, qué contradictorio, ¿no? Porque tú vendrás de alguna forma a ser un ariano diferente. ¿En qué sentido? En que tendrás que aprender a hacer cosas creíbles, que la gente no solamente te crea porque tú te oigas bien convencido o convencida que eres por defecto, sino porque vas a tener pruebas que van a fundamentarte y que te van a defender solitas en la práctica, como la astrología. eh, y que no tendrás que darle la explicación a nadie del por qué las cosas son así. Porque a la mínima duda, oye, es que no entiendo esto, ¡pum! Aquí están las pruebas. Ahí vas a entender del por qué es así y no es así. Entonces, si tuviera que resumir Aries en casa 2 tendrá que aprender a desarrollar credibilidad. Y si tuviera que agregarle otra palabra, credibilidad realista.
Porque tú puedes tener credibilidad con cosas que tú estás convencido. Si tú estás convencido que eso va a pasar, pues mira. Pero si tú quieres convencer a los demás, tendrás que poner no solamente un tonito convencedor, carismático, sino todo lo que tiene que ver con pruebas, con lo concreto, con lo material. Y no tener miedo tampoco lo que debe que ver tampoco con lo material, ¿no? Aceptar que la vida se necesita material, ¿vale? A concretar. Porque el ser humano es así, o sea, si tú no concretas con la gente no aprende, no entiende. Así que eso viene Solaris en casa 2. Aprender a desarrollar una credibilidad. Vamos a por Sol Aries en casa 3, cuál sería la casa de Géminis. Sol Aries en casa 3, la casa de nuestros queridos y queridas gemelos y gemelas. ¿Qué representa Sol Aries en casa 3? ¿O qué nos trata de decir esa conjunción? Nos trata de decir que esta persona tendrá que aprender a comunicarse, a tener una cierta agilidad mental y capacidad de aprendizaje. Vamos punto por punto. Comunicación. El ariano o ariana que se encuentre aspectado en casa de Géminis tendrá que aprender a tener un cierto amor por la comunicación. A que si tú quieres referirte a los demás o transmitir una idea, no necesariamente debes que ser grosero o grosera, o ser muy apasionado o apasionada. Mientras seas objetivo, mientras seas elocuente y mientras sepas de lo que estás hablando, no habrá necesidad de ser todo el tiempo impulsivo y estar todo el rato estresado de que si, ay, es que si yo no sueno como alguien gritón, nadie me va a entender. Entonces tendrás que aprender a ser un gran comunicador. Agilidad mental. ¿Eso qué significa agilidad mental? Ariano o Ariana en casa 3. Significa que tendrás que aprender a desarrollar versatilidad, adap adaptabilidad. Lo siento si me costó pronunciar. ¿Qué significa eso? Aprender a ver distintas visiones de la vida. No solamente quedarse con una. Decir, oye, la vida es esto y la vida no es esto. Sino aprender a decir, la vida es una mezcla de esto y de esto otro. Y es un resultado de esto. Es como de negro y de blanco y de ahí salió gris. Y capacidad de aprendizaje, aprender de los demás, aprender a perderse en el resto, aprender de que uno no es el dueño de la razón. Y yo sé muy bien, Ariana Ariana, que estés oyendo esto, es que va muy contrario a la naturaleza tuya. Porque es como comunicación, agilidad mental, capacidad. No, ¿me entiendes? Tú más bien entiendes lo que es impulso, lo que es lo que es impulsarse ya y no pensárselo tanto. Entonces, casa 3 te está diciendo comunicación, piensa, en plan como aprendizaje, como en plan piensa dos veces antes de actuar, aprende que no como que no tienes la razón de todo. Entonces, eso hace que hagas paso atrás a aprender cosas nuevas. Pero esa es la gracia, Ariano o Ariana, que estés oyendo esto en casa 3. Tienes que aprender eh, a tener una agilidad mental, a comunicarse, también a relacionarse con el entorno y aceptar y reconocer que no siempre tendrás la verdad y que si un día la llegas a tener es porque sabes del tema, pero no va a pasar nada si no lo sabes. Sencillamente te falta más conocimiento y ya está. No hay tanto drama y no te vas a morir. Entonces, eso es lo que te intenta enseñar este aspecto casa 3 con Aries. Así que espero que te haya quedado claro, Ariano o Ariana en casa 3. Vamos a por Aries en casa 4, casa de cáncer. Sol Aries en casa 4, casa de cáncer. O como diría carta natal.e, es las raíces. ¿Qué quiere decirnos eh, Solaris en casa 4? Nos quiere decir que usted, Ariano o Ariana, que tenga esta conjunción, este aspecto,
es que sencillamente usted tendrá que aprender a ser alguien más maternal, a ser alguien más cuidadoso, eh, aprender a crear un nicho y que en ese nicho tú te sientas a salvo. Pero no de una forma evasiva, sino que al contrario, desde la aceptación, desde el amor a tu persona. Porque ya cuando tú puedes tener intimidad contigo mismo o contigo misma y aprendes a quererte y aprendes a amarte y a entender que nadie te va a salvar, sino que tú te des que salvar, pero no desde el amor Marte, por ejemplo, que todos los arianos o arianas se nos vendrá a la cabeza como en plan, eh, nadie nos va a vendrá a salvar y en plan con odio, con rabia, con impulsividad, sino más bien con respeto, con amor. Nadie nos va a venir a salvar y aceptar que si nadie nos va a venir a salvar, nosotros nos tendremos que salvar. Y cuando uno se puede salvar, no solamente puede guiar a otras personas y puede ser el sostenedor de alguien más, de otra vida más, que representaría la bonita energía de cáncer que sería la luna, eh, el rol de mamá, sino aprenderse a contenerse, aprender a tener intimidad, aprender a aceptar esta energía del cangrejo. ¿Cómo explicarlo? Una energía tranquila, una energía serena. Aceptar que uno es vulnerable y que no por ser vulnerable significa que eres inferior a los demás. Sencillamente significa que le tomas más importancia a ciertas cosas que quizás que otros y otras que quizás no lo toman en consideración. Y eso a tampoco a los otros o a las otras no los hace tampoco inferiores o superiores. Solamente los hace ser distintos a ti. Al igual que tú distintos a los demás por tener esta importancia. Entonces debes que aprender a canalizar esta energía, a encargarte de ti y luego ya cuando sabes aprenderte a encargarte de ti mismo y de ti misma, sabrás encargarte de los demás. Antes de eso, todo será en vano. Sol Aries en casa 5. ¿Qué representa? ¿O qué nos trata de decir? Sol Aries en casa 5 nos trata de decirnos, perdón, Ariano o Ariana, que aprendamos a desear brillar, a aprender a sentirnos especiales y únicos y conectarnos con nuestro niño interno. Vamos punto por punto. Deseo brillar. ¿Qué quiere decir con el deseo brillar? A no temer al reconocimiento, ya que si nosotros queremos llegar a más gente o queremos que nos tomen en consideración, tendremos que pasar primero por el miedo. El miedo será nuestro limitante, siempre y cuando se trate de expresar nuestras ideas. Porque por lo más original que sean nuestras ideas, por lo más únicas y detergentes, como diría el meme, si no hay seguridad en ti, por lo más que tú quieras que sea más diferente y original al resto, la gente es capaz de no tomarte en consideración. Yo sé que lo que estoy diciendo en este audio es un golpe duro de realidad y es como tropezarse fuertemente. Pero es algo que les va a servir. ¿Por qué? Porque el reconocimiento nos ayudará y nos apoyará a transmitir ideas. Entonces tenemos que aprender a dejar el miedo atrás y empezar a ver el reconocimiento más bien con una visión menos inmadura que se le tiene normalmente. Que no, que el reconocimiento es malo, no sé cuánto, depende. Voy a dar un contexto donde el reconocimiento es malo. Una persona se hizo famosa por las malas acciones que ha hecho en su vida. Demos un caso concreto. Se hizo reconocida por comportarse de una forma ingrata con sus padres. Este tal niño, Juanito, se hizo reconocido por ser un ingrato con sus padres.
Cada vez que papá venía del trabajo, intentaba satisfacer a su hijo Juanito con un regalo. Pero ese regalo, por casualidad, no le gustaba y no lo agradecía. Entonces ahí vemos que el reconocimiento que se le reconoce a Juanito es malo. Pero ¿qué pasa si te has hecho reconocido más bien por ser Juanito, el hijo que sabe agradecer, que es grato con su padre y que cada regalo, aunque no sea de su gusto, aprende a valorarlo? Ahí te hace reconocido por alguien bueno, ¿verdad? Entonces, ver más bien que el reconocimiento es como el internet. Es una herramienta que lo puedes usar a tu favor o para tu desventaja. Tú decides. Siempre claramente va a depender del contexto, de qué estemos hablando, pero verlo de esa forma neutral. El reconocimiento, dependiendo de tú cómo utilices esa herramienta, te va a llevar a un lugar, a un estado bueno, positivo para ti o malo. Sentirse especial y único. ¿Qué quiere decirnos sentirse en especial y único? No temer a tener ideas especiales y únicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros, por más que seamos únicos y especiales, y que seamos la extravagancia del salón con nuestras ideas, ¿de qué sirve serlo si no tenemos seguridad de ello? Dígame. Porque en buena teoría cuando hablamos de originalidad hablamos de carecer. No hablamos de abundancia, hablamos más bien de algo que es raro de ver. Entonces si tú no tienes seguridad de que realmente es un carecer, de que es agua en el desierto, si no hay seguridad en eso, ¿cómo coño? Si tú no te puedes convencer a ti mismo o a ti misma de que es así, ¿cómo lo vas a hacer que los demás lo hagan? ¿Lo entienden arianos arianas en casa 5? Y luego conectarnos con nuestro niño interno. ¿Qué significa conectarnos con nuestro niño interno? Significa que aprendamos a volverle a tener una cierta ilusión a la vida. Como cuando éramos niños y teníamos ideas, ideas, ideas y la traíamos a cabo. Quizás no eran de la mejor calidad. Mira, la calidad o no era de calidad es otro debate. Quiero que entiendan la idea principal, el concepto. Chiquillos y chiquillas que se encuentren. Solaris en casa 5 que buscaban de alguna forma son de expresar ideas. Decirle, papá, mamá, mira lo que hice. Y expresar y exponer. Y no temer a ese cierto reconocimiento ajeno. A que tú expresabas tus ideas para los demás. Entonces volver a conectarse con ese niño interno. Volverle a tener esa ilusión a la vida. Así que eso sería Solaris en casa 5. Espero que les sirva esto. Vamos ahora a Sol Aries en casa 6, casa de Virgo. Sol Aries en casa 6, casa de Virgo. O como diría cartanatal.es con el título que le puso a la casa 6, la salud y el trabajo. ¿Qué nos quiere decir Sol Aries en casa de Virgo con el símbolo de la Virgencita? En plan, oh, ¿sabes? Y aparte que por casualidad justo nos encontramos en la temporada de Virgo. Así que para la gente que se le está acercando su cumpleaños y que son soles Virgos, les mando aquí un gran abrazo. Pero bueno, no estamos hablando de Sol Virgo, estamos hablando de Sol Aries. Lo siento si los soles en Aries, me incluyo yo, ¿vale? Porque yo también soy un Sol Aries, se han sentido ofendidos, ¿vale? Pero tenía que decir eso. Eh, ¿Qué nos trata de decir Sol Aries en casa 6? Nos trata de decir que tendremos que aprender de alguna forma, así, aprender de alguna forma, a ser buenos sirvientes, aprender a tener una actitud en el trabajo, aprender a ser disciplinados y detallistas, aprender a tomar en consideración ciertos detalles que a veces se nos escapan quizás por la impulsividad
o por el calor del momento. Que son esos detalles, como diría esta frase, que son esos pequeños detalles que si, sabes que si yo lo hubiera tomado antes en cuenta, esta tal catástrofe o tal evento malo, probablemente no hubiera sucedido. O las probabilidades hubieran bajado. Entonces, en la casa de Virgo no trata de decir que te vuelvas un ultra perfeccionista y que te vuelvas una persona ultra enferma y que estés todo ahí. No. Porque eso es actuar por calor. Por demasiado calor. Sino a tomar orden en la vida. Ese es el resumen de la naturaleza de Virgo. Orden. No sé si se han dado cuenta. Salud, servicio. Todo debe que ver con esto, con el orden. Con poner las cosas en su lugar. Mantener una rutina. Mantener un trabajo. Quizás no es el mejor. Sí, quizás está en proceso de eso. Pero al menos es estable. Algo que no mucha gente tiene. Y aprender a que uno no es la gran cosa. No es la gran cosa. Y eso hace que lo seamos. Porque irónicamente cuando uno reconoce eso, abre la puerta a la mejora constante. Abre las puertas a seguir aprendiendo. A seguir forjando. A seguir perfeccionando. Quizás nunca lograremos la perfección. Porque a la hora de conseguirlo no vas a necesitar de nadie. Así es, de nadie. Sino que al contrario, a no ser mediocre. Entonces, mensaje para Solaris en casa de Virgo. Tomar orden en nuestras vidas, aspirar al orden, a tomar en consideración ser detallista, porque a veces por no ser detallista nos perdemos muchas cosas. Por no ser un poco más mercuriales antes, porque si lo hubiéramos sido quizás eso no hubiera sucedido. Ser proactivo antes de proactivo y no frustrarse con esta idea, sino al contrario, verlo con realismo. No te deprimas, coño, cuando uno tiene conciencia de esto, uno puede mirar al futuro con aprecio. Porque uno dice, mira, me equivoco en el presente, es miserable, pero aprendo de él y a futuro no lo vuelvo a repetir. Así que eso sería Solaries en casa de Virgo. Así que iremos a Solaries en casa 7, casa de Libra. Solaries en casa 7, casa de Libra, o como diría carta natal, punto es las relaciones, porque Libra es el opuesto de Aries, y mientras que Aries habla del yo, del individuo, Libra habla de relaciones, de diplomacia. Entonces, ¿qué nos quiere decir Libra? Conjunción Aries con casa de Libra, casa 7. Ariano, Ariana, que tenga aspectado con casa Libra, tendrá que aprender a ser una buena persona diplomática, una persona racional que sea capaz al menos de volverse paz, armonía y un buen mediador para ponerse de acuerdo con las personas. Porque si no lo logra ser, no has logrado o no has entendido bien tu misión. Solaris en casa de Libra. No has entendido bien tu misión. Que tu misión no está solamente en mírenme, soy especial, soy único, soy inigualable, soy Aries, sino soy Aries pero balanza. Soy un Aries que busca también la paz, que busca el equilibrio, que busca el acuerdo. Quizás no un acuerdo muy libre que llega a ser muy largo, pero un acuerdo que va directo al grano, pero que busca lo mismo a fin de cuentas. ¿Es manifestado de una forma distinta? Sí,
Pero deja de ser un acuerdo, no, un acuerdo. Llegar a un mediador donde yo y tú salgamos beneficiados y paremos la guerra. O parar lo que se deba que parar en ese instante. Aprender a comprometerse. Aprenderse a cooperar con el otro, con la otra. A, a no temer a necesitar de otros o de otras. A entender que muchas veces uno no sabe qué hacer en su pinche vida. Y aprender a reconocerlo y socializar con los demás. Y si sabes que yo no tengo ni idea de la vida, ¿me podrías ayudar en esta tal área? Y yo te puedo ayudar quizás en esto que sí sé, en de la vida y quizás tú no. Entonces, esos son Aries en casa de Libra. Aprenderse a relacionarse, aprender a ponerse de acuerdo con los demás o las demás, aprender a ser un mediador. Eso es Sol Aries en casa de Libra. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Encuentren el equilibrio. Aprendan a mediar. Aprendan a razonar. Dejen el ego de lado. Reconozcan que hay ciertas cosas que no saben y que eso irónicamente es el aprendizaje de su conjunción. Que es, que es como contradictorio pero a la vez bonito y es que es hermoso. Que a la vez son personas que pueden tener mucha seguridad pero que también aceptan que a veces no la tienen. Y eso es lo que los hace ser más brillantes y seguros. Porque hay cosas que están seguros de que no lo están. Ese es el mensaje. Vamos a por Sol Aries en casa de Escorpio. ¡Wow! De langosta. Sol Aries en casa de langostita de nuestro querido Escorpio. ¿Qué nos quiere decir o qué representa Sol Aries en casa de Escorpio? Pues, a ver, si leemos así en plan... En la descripción de la casa en general nos habla mucho de la casa 8 representa las pérdidas materiales, los recursos compartidos, la transformación, lo oculto, la sexualidad y la muerte. Está relacionada con la muerte y nuestra actitud frente a ella, pero también con la resurrección, la transformación y la capacidad de regeneración. Está relacionada con la sexualidad, en un sentido de unión o fusión con la otra persona, con nuestra actitud frente al sexo y la manera en que lo percibimos. Entonces, ¿qué nos quiere decir eh, Aries en casa de Escorpio? Trata de decirnos que debamos aprender del por qué la sociedad tiene tabúes. Entender por qué hay moral, por ejemplo. ¿Por qué a veces la vida es tan cruel? ¿Por qué a veces la vida es tan cruda? Aprender a informarse de pseudociencias que expliquen o intenten explicar lo desconocido. Aprender a ver más allá de los horizontes, de lo que se ve pintado detrás de esa carita feliz, de ese tal chico o chica guapa, que entre comillas muchas veces se esconde, un chico o una chica frustrada o frustrado, o quizás no, y que estás ahí parado viendo. Voy a preguntar qué onda su vida, observar, aprender a ser analíticos, aprender que irónicamente los grandes aprendizajes de la vida se aprenden en las carencias también, que es lo opuesto a lo que de alguna forma lo que me olvidé de decir de Aries en casa 2. Que ojo, Aries en casa 2, si has llegado hasta aquí, lo siento. Que mientras Aries en casa 2 intenta aprender el gozo de la vida, Aries en casa de Scorpio, en casa 8, debe que aprender de la vida de la mala, aprender que la vida no solamente es sol y maravillas. Y claro, esto puede ser contradictorio porque mmm, la naturaleza de Aries habla de optimismo, impulso, seguir, seguir, seguir adelante, no profundizar tanto, pero que se encuentre aspectado con casa de Escorpio consiste en que
sigue a tu bola, pero profundiza en lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que realmente estás haciendo? ¿Estás impulsándote o estás evadiéndote de una forma que entre comillas lo abordas de una forma que estás enfrentando, pero realmente es una evasión, pero manifestada de una forma de actitud, pero exagerada? ¿O realmente quieres actuar? ¿O realmente quieres enfrentar? Profundizar. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás bien realmente? ¿O es diálogo interno automático? ¿Piloto automático? Eso es lo que invita Solaris en Casa Escorpio. Ariano, Ariana, que esté con este aspecto. Aprender a profundizar. Aprender a ver más allá de los horizontes. Aprender de las carencias. Cada vez que la estén pasando mal, aprendan de esas experiencias. Porque ahí van a haber una transformación en sus personas. Aprenderán muchas cosas. Morirán. Luego va a haber una cierta resurrección. Y dentro de esa va a haber un renacimiento. Usted, ustedes ya representan el renacimiento en sí. Y yo sé que es contradictorio decirles muéranse, porque ustedes no significan muerte. Pero lo que Scorpio trata de decir, ríndete. Y luego de rendirte, segunda oportunidad y volver más fuerte que nunca. Es muero, revivo y venzo. Ese es el mensaje de Sol Aries en casa 8. Aprender de las malas rachas, porque de ellas se esconden grandes maestros. Vamos a por Sol Aries en casa 9. Nos estamos acercando a Sol Aries en casa 12. ¡Cucú! Sol Aries en casa 9. Sol Aries en casa de Sagitario. ¿Qué representa Sol Aries en casa de Sagitario? ¿O qué nos trata de decir? Nos trata de decir que aprendamos de la gente distinta a nosotros. Gente extranjera, por ejemplo. O que aprendamos a ir a lugares más lejanos. Tanto en un plano espiritual y físico. También que aprendamos a tener un amor a por la filosofía, a por la espiritualidad o la religión. Básicamente lo que nos trata de decir esta casa es al menos una de estas áreas, filosofía, religión o espiritualidad, aprender de ellas y de ellas sacar una conclusión y la verdad bajo nuestro punto de vista. Aprender a encontrar nuestra verdad particular. Porque hay que recordar algo, gente de Aries en casa 9. Hay verdades universales y hay verdades personales o contextuales. Hay verdades, como decir, por ejemplo, que todos somos seres humanos, ¿verdad? En el caso de que tú eres humano, el que me está viendo es un humano y somos gente con razón, en buena teoría. Y esa es una verdad universal. O decir que nosotros somos humanos y respiramos oxígeno. Es una verdad universal también. Una verdad más personal, por ejemplo, o una verdad más de un contexto, por ejemplo, es una verdad, por ejemplo, decir, oye, esta persona en este tal momento de la vida se está comportando de una forma paque, de una forma mediocre, de una forma cutre, porque es un sol cáncer. Y en buena teoría los soles cáncer no debieran que actuar de esta tal forma el área del hogar. Este cáncer es un rebelde. Es una verdad universal que todos y todas los cáncer o las cáncer son así. No, al contrario, es una verdad en ese momento, en ese contexto es una verdad. Pero una verdad universal o que es más normalmente
del día a día es que todos sabemos que la gente de cáncer es bueno o buena en el hogar. Son buenos gente maternal y no es raro verlos en esa área. Entonces ahí aprendemos a distinguir verdad universal y verdad particular de nuestro punto de vista. Entonces, ¿qué nos trata de enseñar Aries en casa de Sagitario? Que aprendamos a tener un amor a por el aprender, a tener un amor por la filosofía, a la espiritualidad, a conocer gente nueva, a pasar horizontes, a apuntar un objetivo y luego de llegar a ese apuntar a otro. Ser los buscadores de algo siempre, preguntarse el porqué de las cosas, ser los maestros y maestras de nuestras vidas y estar orgullosos de lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque no solamente lo entendemos gran parte, porque también nos queda gran parte por entender. Mantener esa energía de Sagitario en vuestras vidas. Gente, Aries en casa de Sagitario. Hay cosas que jamás vamos a entender y eso es lo bonito de la vida. El simple hecho de que lo que se mueve está destinado a permanecer y lo que no se mueve y lo que se queda quieto y estático está destinado a morir. Ahora iremos a Aries en casa 10, casa de Capricornio. Sol Aries en casa de Capricornio, en casa 10. ¿Quién nos trata de decir esto? ¿Qué representa? Tranquilos y tranquilas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de Sol Aries en casa 10 y Sol Aries en casa 1? Que mientras que Sol Aries en casa 1 intenta encontrar de alguna forma un beneficio personal para él o para ella, porque lo requiere, lo necesita, porque si no lo tiene, deja de ser alguien eficiente. Sol Aries en casa 10 significa que si quiere mantenerse alguien eficiente o sentirse alguien realizado, no solamente debe que trabajar para él mismo o ella misma, sino que también tendrá que aprender a aportar un bien mayor a los demás y ser reconocido por eso. O sea que tiene como una doble misión. Ser de alguna forma una figura de autoridad para el resto. Como el típico ejemplo de eres un ejemplo a seguir. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. Yo quiero ser ese tal empresario millonario que ahora puede seguir viviendo estable, que puede ya estar con su familia sin trabajar, pero que aún así, a pesar de esas condiciones y beneficios, usted tiene la mente fría y usted sabe que en cualquier momento esto se puede caer y por eso usted sigue esforzándose día tras día, intenta mantenerlo lo más posible y como puede, intenta dar lo mejor de sí. Entonces, Solaries en casa de Capricornio no solamente tendrá que aprender, porque también es lo que nos intenta enseñar Solaries en casa de Capricornio, aprender a ser realistas, a estar conectados con la realidad, sino también, de alguna forma, a reconocer que en nuestro interior hay un bien mayor que se basa en lo social. ¿Qué significa lo social? Una aportación para que la sociedad avance y mejore y evolucione, que dé dos pasitos por delante y de alguna forma también perseverar, aprender a ser más perseverante, porque por ejemplo, Ari se reconoce, por ejemplo, de que, no sé, son gente que cuando se aburren, eh, dejan las cosas, renuncian, pero al que se encuentre en casa 10 significa que no tendrás que dejar las cosas tan fácilmente. Al menos debes que estar con la siguiente mentalidad. Si yo voy a por algo muy grande, probablemente si pierdo, quizás sí, quizás pierdo mi tiempo, quizás pierdo y no lo voy a volver a retomar. Pero, ¿has pensado en el conocimiento y experiencia
gratificante y enriquecedora que has obtenido por el simple hecho de haberlo intentado, al menos. Y que no solamente eso, que puedes darte una segunda oportunidad, pero que esta vez sí lo puedes lograr gracias a la experiencia, así que ahora puedes ir con más firmeza. ¿Ves que cambia la cosa? ¿Ah? Entonces, Solaris en casa 3 nos trata de decir, aprendamos a también tener los pies en la tierra, aprendamos a trabajar por la estabilidad, aprendamos a ser perseverantes, aprendamos a ver al futuro sin miedo, sin resentimiento, aprendamos a ver el presente más bien como una fuente de aprendizaje, una fuente de experiencia que nos va a poder guiar de alguna forma qué es lo que queremos realmente y no solamente lo que queremos realmente, sino al futuro. Así que ese es el mensaje principal. Aprendamos a ser responsables y dueños de nuestras vidas. Ahora iremos a Solaris en casa 11, respectiva de Acuario. Sol Aries en casa de Acuario, ¿qué representa? ¿O qué nos trata de decir? Es muy interesante el título de Casa en Acuario, de Casa 11, porque el título es el siguiente. Presten atención, amigos y grupos. Al contrario de la creencia popular, la gente piensa que los acuarios son unos inadaptados. Que gran parte es cierto, pero gran parte no. Porque buscan de alguna forma crear una nueva adaptación, crear una nueva estructura, romperla y de esa crear otra. ¿Y eso por qué se debe? Se debe a por Urano. Urano dice renovar, romper. Es como en plan eléctrico. Es una energía densa. Luego tiene otra energía densa, Saturnino, pero es una energía más que densa, es como más bien rígida. Entonces creamos una nueva cultura, creamos una nueva sociedad de pelirrojos. Y si no logramos crear una sociedad de pelirrojos, terminaremos estando solos y siendo orgullosos de nuestra diferencia ante los demás. Pero que vamos a intentar crear nuestra sociedad de pelirrojos. Y no solamente eso, aprender a cuestionar. O sea, ¿qué significa aprender a cuestionar? Ojo lo que estoy diciendo, cuestionar. Solaris en casa 11. Aprender a cuestionar los valores sociales, las creencias populares. Aprender a racionalizar. Aprender a crear grupos para luchar por una causa en común. Pero que, irónicamente hablando, es diferente. Que es algo que sientes que no se toma en consideración. Aprender a ser alguien más diplomático. Aprender a ser alguien que tiene un amor por el lenguaje. Así es, por el lenguaje. Y no ser tan grosero, sino más bien ser más un poco más civilizado. Eso representa y eso significa tener Solaris en casa Acuario. Y no solamente eso, eso es lo que nos trata de decir, que aprendamos a ser cuestionadores. Y no solamente eso, que aprendamos a crear nuestro nicho de pelirrojos o pelirrosados, llámalo como tú quieras. Aprender primero a romper algo y quienes estén en desacuerdo y entiendan las razones del por qué lo haces, perdón, entrarán en ese grupo y ese grupo intentarán fundamentar una opción distinta a la que tradicionalmente se ve. Si imaginemos que tradicionalmente la sociedad dice azul, ustedes dirán rojo, pero tendrán una argumentación por qué rojo y por qué no azul. Ese es el mensaje para Solaris en casa Acuario. Primero, aprendamos a reconocer nuestra diferencia. Luego,
cuestionar la sociedad. Quien se quiera unir a este grupillo y que entienda realmente el porqué. No se te haya por aceptación social, no. Porque Acuario es una energía de nada de aceptación social, sino que al contrario, al principio una negación a la sociedad, a los principios, a la tradición. Y después de esa negación se crea un grupo de gente negacionista ante lo tradicional y luego se crea una aceptación a este cierto negacionismo hacia lo tradicional y se crea una nueva cultura. Como yo di el ejemplo de ideológico de pelirrojos. Entonces ese es el mensaje. Solaris en casa Acuario. Vamos a Solaris en casa de Piscis. Solaris en casa de Piscis, la última casa del zodiaco. Cómo termina la ruleta en nuestros queridos peces. Y cómo vuelve a empezar en casa 1. Pero bueno, que ya estamos en el final, chiquillos y chiquillas. Como diría carta, tal punto es el inconsciente. ¿Qué significa el inconsciente? Solaris en casa 12 es como alguien en plan que es consciente de la realidad, pero a la vez no. Como que teme abrir la realidad. Es como alguien que en plan está, pero a veces no está. Está a veces de una forma muy exagerada, pero al igual que está muchas veces muy exagerada, a veces está de una forma desconectada muy exagerada. Me explico. Está a veces muy conectado a la realidad, y a veces llega hasta exagerarlo y es muy confundible si está o no está realmente, o no está, pero a veces piensas que está, pero a veces no está. O sea, confusión, alguien inconsciente, alguien desconectado, que por cierto se puede oír como algo muy malo, pero que también tiene su lado bueno. Lo que tendrás que aprender, Solaris, en casa 12 es aprender a tomar conciencia, compasión por los o las demás. Antes de soltarlo, antes de soltar el veneno. Antes de soltar tu rabia, tu ira, tu disgusto, tu desprecio, tus malas palabras, tu forma mala de dirigirte hacia los demás, tienes que aprender a ser compasivo y compadecedor del por qué esa persona es de tal forma. Y ojo, no estoy diciendo que lo justifiquen. Lo comprendes, lo entiendes, pero no lo justificas. Entiendes por qué ha llegado a ese tal punto en su vida, pero no por eso lo justificas, pero lo entiendes y lo comprendes. Y por eso, desde tratarlo desde el odio, desde la rabia, lo tratas desde el amor y desde el respeto, no solamente hacia la persona, sino hacia la vida, que también te incluye a ti, a un todo, a la unión. Entonces, ¿qué quiere decir Sol Aries en casa 12? Aprende a tomar las riendas de tu vida, pero desde el amor. Aprende a amar, a entregarte. Aprende a aspirar a ser alguien que se entrega 100% al otro o a la otra. Aunque muchas veces eso signifique salir mal. Vive la experiencia. Entrégate. Interésate por lo que no se entiende a primera vista. Que di un ejemplo con la compasión. Intenta entender y comprender del por qué te pierdes. Intenta entender y comprender del por qué tus problemas, de lidiar con la rabia y por qué la evades tanto. Y a la vez la enfrentas de una forma niñata, desde la compasión y el amor. Aprende a entregarte, a amar es de huevos.
Y sí, puedes salir herido, ¿y qué? Aprendes. Y si no estás seguro del todo, pues no ames. Y deja de vender un amor falso. Sino más bien un amor espiritual. Entonces ese es el mensaje de Solaris en casa 12, casa de Piscis. Aprende a compadecer, pero no a justificar. Empatía y justificar son primero dos términos distintos y segundo, muy separados entre sí. Mientras justificar es intentar decir, ay, pobre personita, pobre no sé cuánto. Empatía es decir, mira, yo compadezco tu situación, yo sé que estás pasando por una mala racha, pero estoy preocupado o preocupada por ti. Propongo esto, esta solución que te pueda ayudar. Porque no puedes seguir viviendo esto. Pero siempre desde el amor y el respeto.